Diga conmigo: necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y allí está la prédica de esta mañana. Y si puedo ponerle un tema a esto, es: no pierda la esperanza, no pierda la fe, no pierda la esperanza de que Dios le responderá su oración. No deje de orar, no deje de pedir, no deje de seguir intencionando su oración hasta mirar la respuesta de lo que usted está deseando. Me doy cuenta que la gente deja de orar por dos razones. Si el Señor no le responde, la gente deja de orar. Y si el Señor le responde, curiosamente la gente deja de orar. Es curioso, pero así pasa. Si el Señor no le oye, la gente dice: no me oyó, y ya no oro. Y si el Señor le responde, entonces la gente también deja de orar, porque ya le respondió lo que pedía. Pero nuestra oración debe de ser siempre, aunque el Señor te responda, no debes de dejar de orar. La historia, o la parábola más bien, contada por Jesús, tiene varios objetivos. Primero, tiene como propósito inspirarte para que no dejes de orar, aun cuando no miras respuesta a lo que pides. Y segundo, te invita a no perder tu fe y creer que Dios es injusto, porque Él es justo. Si hay una cosa que Dios desea, es la permanencia de sus hijos y que no dejen de orar. La parábola contada por Jesús está referida a un juez, que esta viuda llegaba todos los días y le pedía justicia. Y llegaba en la mañana la viuda y la viuda decía: hoy vengo por justicia, señor juez. Y el juez no le paraba mente. Se sentaba otro día la viuda y le decía: hoy, señor juez, hoy vengo otro día por justicia. Y el juez no le oía. Pasaba otro día y la viuda llegaba y decía: hoy vengo otra vez por justicia. Pero un día de tantos, la palabra que aquí aparece es que un día de tantos el juez dijo: bueno, no temo a Dios ni le tengo miedo a los hombres. ¿Qué nivel, verdad? ¿Cómo la ve? No temo a Dios, no respeto a los hombres. Así que le voy a hacer justicia a esta viuda, no porque le tenga miedo a alguien ni a Dios, pero me tiene hasta aquí y no vaya a ser que esta viuda me agote la paciencia, pero le voy a hacer justicia de aburrido. ¿Y sabe cómo dice? Dice la Escritura. Quiero detenerme aquí. Dice, esta es la palabra que quiero que usted vea. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche. Dios lo que está diciendo es, escuche lo que dijo un juez que es malo. Ahora Él se compara y Él quiere que usted lo ponga en perspectiva al juez malo y a Él y a usted. Él está diciendo, si el juez malo le hizo justicia de aburrido, ¿cuánto más Dios, vuestro Padre, hará justicia a los que viven clamando a Él día y noche? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más Él hará justicia a sus escogidos? Entonces la invitación de esta prédica que finalice este mes es: no deje de orar, no deje de pedir, no deje de clamar, no se aburra de pedir, no se agote su fe, no deje de pedir porque no ve cambios, porque no ve transformaciones en sus hijos. No deje de orar por el malo que le hace daño. Aunque usted lo vea malo, el Señor puede cambiarlo. Aunque usted lo vea cruel, aunque usted lo vea duro, aunque usted lo vea indiferente, mañana esa persona puede transformarse. Muchos de ustedes que están aquí sentados saben lo que voy a decir. Muchos de ustedes que están aquí sentados hoy, que están en casa o que van a cualquier iglesia, hicieron una promesa y maldijeron a los que predican y dijeron: nunca jamás voy a estar ahí, nunca me mirarás ahí. Muchos dijeron eso. Pero un día de tanto, sin saber cómo, algo pasó. Algo pasó. Y algo puede pasar en cualquier persona. No importa lo que haya dicho, Dios puede cambiarlo. Alguien le ha dicho: nunca vas a salir adelante. No. Dios puede cambiar cualquier palabra que haya sido declarada en tu contra por tu oración. No vas a poder. Entonces aquí Dios nos invita y dice: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y él dice: ¿cuánto más vuestro Padre hará justicia a los que claman a Él día y noche? Yo soy producto de una oración. Yo vivo por la oración de otros, aun cuando yo oro. Y creo que hay gente que ora más por mí que lo que yo oro, tal vez por mí mismo. Así que gracias a la gente que vive diciéndome: pastor, estoy orando por usted. Si hay alguien que está orando por alguien, Dios lo bendiga. Si hay alguien que está orando por alguien, Dios lo bendiga. Y si usted no está orando por alguien, debería orar por alguien también, porque alguien está orando por usted. ¿Sabe? Hay una palabra que me gusta. La secuencia de esta palabra que leí, donde dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta del Señor: ¿se tardará en responderles? Dios pregunta eso. Jesús pregunta eso. ¿Acaso Dios no hará justicia? Dice: ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Se tardará en responderles a los que claman a Él día y noche? Dice, ¿se tardará en responderle? Os digo. ¿Sabe? Ahí está la palabra que quiero. Se tardará en responderle, os digo. ¿Cuándo? Léalo ahí, véalo, hombre, léalo y repítalo. Dice Jesús: os digo que. A ver, ¿cuándo? Dice: os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es pronto? A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿y cuándo es pronto? Es pronto en el tiempo de Dios.
pronto, pronto. ¿Y cuándo va a cambiar ese hijo rebelde, duro, insensible? ¿Cuándo? Dígalo, hombre, dígalo, ayúdele a salir del letargo de fe, ayúdele. ¿Cuándo va a cambiar ese hijo rebelde que no quiere nada, que dice, que maldice y que dice que no quiere nada con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cambiar ese esposo duro? ¿Cuándo va a cambiar esa esposa dura? ¿Cuándo va a cambiar esta nación, su vida? ¿Cuándo va a cambiar este país de ser un país que alterca contra Dios? ¿Cuándo va a cambiar la humanidad entera? Diga conmigo. ¿Cuándo viene la casa? ¿Cuándo el aumento de salario? ¿Cuándo el regalito que esperaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo el embarazo? A ver, dígalo. Tóquela y dígale pronto, dígale. ¿Qué sabemos si esta noche? Pronto, pronto, pronto. Dios lo hace pronto. Pronto, pronto, pronto. ¿Cuándo van a dejar los nicaragüenses de dañarse unos a otros? Dígalo, sí, hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a dejar de la familia de ir a la iglesia y llegar a pelear a la casa? Hoy, ya pronto, hoy. Pronto. ¿Cuándo el Señor lo va a hacer? Pronto. El Señor, yo quiero que usted entienda que esa promesa que Él hace, Él no es mía. Créala a Él. Créala a Dios. Si Dios dice que pronto hará justicia a sus escogidos, pronto. Si hay alguna injusticia de la cual está siendo víctima en el área familiar, en el área religiosa, en el área paternal, en el área de la iglesia, en el área laboral, si hay alguna injusticia de la que estás siendo víctima, hermano, yo te quiero decir algo. Si alguna injusticia está pasando en tu vida, el juez justo de toda la tierra hará justicia. Si hay alguna injusticia de la cual estás siendo víctima por un negocio deshonesto de alguien, el Señor juez justo de toda la tierra hará justicia pronto con lo que te esté pasando. Pronto. ¿Cuándo? A propósito, dígale, ¿cuándo me vas a invitar a almorzar? Hoy mismo. A ver, dice el Señor, pronto les hará justicia. Pero aquí viene una pregunta interrogante, que es que es la clave de toda esta predicación. Pero antes de leerle ese texto, que es el último del párrafo que estamos leyendo, quiero afirmar una cosa. Tiene que quedar definido en su mente que la oración es una necesidad siempre, que la oración no debe de desmayar, que no debemos de orar reactivamente, sino preventivamente. No debemos de orar reactivamente, porque nosotros oramos reactivamente, oramos por lo que nos pasa. Si nos enfermamos, nos ponemos y nos dedicamos a orar. Si estamos pasando un problema en la familia, oramos rápidamente, buscamos a alguien que ore. Pero cuando no estamos pasando ningún problema, no oramos. Y así nos pasa en la vida de la salud. ¿Usted sabía que usted decide ir al médico hasta que tiene un dolor? Usted sabe que usted decide ir al odontólogo hasta que le duele una muela. Usted sabía que usted decide ir a chequearse hasta que usted tiene un problema, porque los seres humanos somos reactivos a los problemas, pero nunca somos preventivos. Jesús nos enseñó a ser preventivos en la oración. Él dijo, oren
¿Cuando están en tentación o para que no caigan en tentación? La oración del Padre Nuestro nos enseña una vida de oración preventiva. Él dice: oren para que no caigan en tentación. O sea que nuestra vida de oración debe ser antes de todo. Entonces aprendamos a vivir una oración preventiva, preveyendo: Señor, guárdanos, protégenos. Bendito el Señor. Entonces debemos de aprender a orar también antes, durante y después de cada milagro. ¿Cómo debemos de aprender a orar? O sea que si el Señor le da la respuesta, no deje de orar, siga orando. Y aquí, en este contexto, es lo que quiero dejarle al final de este texto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta Jesús esto. Escuche esto, regáleme su fina atención para dejarle el concepto claro. ¿Por qué esa frase aparece en un texto donde Jesús lo que está hablando es de la oración y de las respuestas a nuestra oración? ¿Por qué razón Jesús pone al final de esa parábola el texto donde Él habla de su venida? Y Él dice, después que habla de la viuda, del juez injusto, del padre que te va a escuchar tu oración, que a los que claman día y noche, que te escuchará pronto. ¿Por qué después Él de eso, Él dice pero? Y cuando en la Biblia aparece ese pero, es un pero de verdad. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sabes qué es lo que está preguntando el Señor? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿Sabes por qué el Señor pregunta eso? ¿Sabes por qué el Señor está diciendo eso? Ven acá, Bismar, si estás por aquí cerca. ¿Sabe por qué el Señor pregunta eso? ¿Sabe por qué Dios dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Bismar dice, yo te voy a responder, sin duda. No soy injusto, te dice Dios, y yo te voy a responder. Te voy a solucionar el problema, porque ese es el final de la predicación de esa parábola. Yo te voy a responder, no soy injusto. Si la viuda le escuchó el juez injusto, yo quiero que sepas que tu Padre te va a escuchar tu oración. Pero la pregunta es esta: cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré en ti la misma fe con la que estás creyendo por el problema que tienes hoy? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice eso? Porque el Señor te va a escuchar. A ver, ¿cuándo te va a escuchar? A ver, ¿cuándo te va a escuchar? Diga conmigo pronto, ya se le olvidó. Diga conmigo pronto. ¿Cuándo te va a escuchar? Y la venida del Señor es, pero ese pronto de su venida puede tardar 100 años más. Pero ese pronto de su venida puede tardar 50 años. Imagínate, a este tiempo yo he conversado con Bismar, que el Señor le ha solucionado ciertas necesidades de las cuales él traía cuando vino al Señor. Y Él le sigue solucionando otras necesidades que están en perspectivas y van a depender de su oración insistente. Pero vamos a pensar de esta manera: que Bismar tiene a esta edad 30 años, no sé cuántos años tenga, pero supongamos que Bismar tiene 30 años ahora, pero el Señor no viene en 40 años más. Y el Señor no te lleva. ¿Cuántos años tendría que vivir Bismar? Bismar significa que esperaría la venida del Señor cuando tenga 70 años. Es así, ¿no? Entonces tú tendrías, si el Señor no viene, en 40 años más, Bismar estaría con 70 años
todavía lleno de fuerza y con muchas soluciones y cosas que Dios te va a dar como producto de la oración. Pero la pregunta es esta: en esos 40 años que Él va a vivir, que el Señor no ha venido, la pregunta es: ¿podrá estar con la misma fe que tiene ahora en medio de que el Señor está solucionándole los problemas? ¿Podrá permanecer usted? Le pidió al Señor vida y lo sanó y le dio vida, y el Señor no se lo llevó, estuvo con oxígeno, a punto de irse, casi me muero, puede decir usted. Y usted le dijo: Señor, y le dijo como Ezequiel a Dios: dame la vida, Señor, quiero vivir, te voy a servir, voy a ir a la iglesia, qué sé yo que le ha prometido. Y el Señor le da vida, y el Señor no viene en 40 años más. La pregunta es esta: Vismar, como todos ustedes, como yo, ¿estará usted con la misma actitud de fe o el mismo amor como el que tiene en el momento que le está solucionando el problema? Pues la pregunta está permanente ahí. Yo te voy a solucionar los problemas, pero la pregunta es: Joiner, ¿podrás tener la misma fe? Silvia, Eduardo, ¿podrás tener la misma fe? Pues yo les aseguro, aquí mismo me atrevo a juzgar que hay personas que después de 2 meses ya no tienen la misma fe y el mismo amor que tenían para con Dios como cuando se estaban muriendo. Se fue la iglesia para el cielo. Yo conozco de verdad gente así. Y hoy el Señor te hace la pregunta: ahora tienes fe para un problema, le pides al Señor: dame la esposa que me está abandonando, regrésame a mi hijo, regrésame a mi papá, regrésame a mi mamá, que viva mi hija, que viva mi hijo, Señor, que salga del clavo, que tenga el trabajo. Y como decía Matuel, si es en domingo, que sea en domingo. Y si es en sábado, que sea en sábado. Y si es a las 12 de la noche, que sea a las 12 de la noche. Sí, pero cuando eso se trata de ti, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? La casa, ¿de quién se trata? La deuda, ¿de quién se trata? La salud, ¿de quién se trata? El hijo, ¿de quién se trata? Se trata de ti. Sí, pero de Dios, eso es lo tuyo. Y Dios lo que se está diciendo aquí con la parábola es: yo te prometo que no soy injusto y que te voy a escuchar tu oración. Pero la pregunta es: ¿me vas a esperar 40 años más con el mismo amor? Y si no fuera así, que el Señor mejor te lleve cuando tienes el amor puro. Ay, pastor, me está diciendo que me vaya, me voy a morir. No, pues si es mejor. Sería mejor, sería más ganancioso. Hay gente que de verdad le habría convenido irse en el momento que le estaba sirviendo con todo y zapatos al Señor. Porque si fuera para que no le sirvas al Señor como Él desea en los últimos años, no valdría la pena continuar, ni siquiera vivo. Mucho menos que te resuelva un problema económico. Lo que te quiero dejar en este momento es esto. Esta predicación tiene como propósito cerrar. Sigue orando, pero no permitas que ninguna de las cosas que te va a dar el Señor al final te olvides de esperarlo a Él, porque lo más grande no es lo que Él te dé en la tierra. Sin duda te va a dar el trabajo, te va a dar la casa, te va a dar los hijos, te va a dar la esposa, te va a dar todo lo que le pidas en oración. Esa no es promesa del pastor de esta iglesia, esa es promesa de Él, del Dios que te creó a ti. Esa es promesa incondicional de Él. Él dijo que lo va a dar. Pero Él pregunta que si lo vas a esperar aún después que Él te lo dé. Porque de verdad, cuídate. Como dije,
A ver, dile a tu esposa o a tu esposo, dígale a tu hijo que está cerca ahí: cuídate de que tu fe no mengue, de que tu fe no decrezca, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Así que cuídate que no sea el tuyo. Cuídate que no sea tu amor, cómo le servías, cómo dabas, cómo te levantabas. Gracias, Bismar. Démele un aplauso a Bismar. Sé que es agradecido. Tu desafío es mantener ese desafío. El desafío de tu hija. Ponte de pie. Tu hija, no, la hija de Bismar, digo, gracias, disculpen. El desafío de tu hija es mantener ese amor de lo que le ha pedido al Señor. Señor, yo quiero danzar en tu casa adorando. Que ese amor no mengüe. Porque Él trajo a su hija chiquitita para adorar al Señor acá. Gracias. Te estoy poniendo esto en perspectiva. No me veas a mí, aunque tienes que verme, sin duda. No veas al que está a tu lado, porque te aseguro que vas a sentir cuando exista gente que se colgó en el tiempo. Vas a sentir gente que se quedó en el tiempo. Tu desafío es no permitir que en ti pase. Porque le quiero decir una cosa. Usted cree que Lot van corriendo, no sé si iban de la mano con sus hijas y su esposa. ¿Usted cree que Lot sintió cuando su esposa se quedó? Tiene que haber dadose cuenta que su esposa ya no iba con ellos. Tiene que haberse dado cuenta. Pero ¿sabe qué? Su desafío era ni siquiera volverla a ver que se había quedado, porque si tantito él volteaba su mirada a donde se había quedado, en un momento tendría que mirar hacia Sodoma y le ocurriría lo mismo. Así que en el momento que tú te detienes a mirar a la gente que se queda atrás y tomarla como tu referencia, estás propenso a que te pase lo mismo. Si yo predicara por toda la gente que yo le he predicado y que al final se vive quedando, ya no predicaría. Yo predico porque lo estoy esperando, no sé tú. Lo estoy esperando y creo que si el Señor me da más vida, lo estaré esperando. Aún con todo lo que el Señor me dé para hacer, lo voy a esperar. ¿Y tú? Ponte de pie. Este texto que te voy a dejar tiene que ser la base de lo que Dios desea para ti. Dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mire esto: pensamientos de paz y no de mal, para darles al fin lo que esperan. El Señor te quiere dar a ti pensamientos de paz. Él tiene pensamientos para ti de paz. Dice el Señor: yo solo tengo cosas buenas para ti. Dios no tiene cosas malas para ti. Que te ocurran cosas malas no es lo mismo pensar que Dios tenga cosas malas para ti. Te pueden pasar cosas que no son tan buenas, pero no es que Dios las tiene como pensamientos para ti. Dios solo tiene pensamientos buenos para ti. Ahora, en ese pensamiento bueno,
que Dios tiene, tienes que afinar el tuyo también para Él. Porque si Dios solo tiene pensamientos buenos para ti, tus pensamientos deben de ser lo mismo para Él. Qué triste será una mujer vivir con un hombre que vive intencionadamente pensando en abandonarla. Desgraciado. Qué triste para una familia que vive a la orilla de un padre que vive intencionando abandonarlos. Desgraciado, de verdad. Qué triste para una iglesia donde vive ministrando y bendiciendo gente que vive intencionando abandonarla. Qué triste para gente que vive sirviendo, pero vive intencionando abandonarlo. Qué triste para aquella gente que vive pidiéndole a Dios, pero a la vez no tiene intenciones de permanecerlo esperando hasta su venida. Benditos aquellos que tienen la mentalidad clara que su tierra aquí mientras vivamos es temporal, pero que hay una morada eterna y que aquí hay promesas y que Dios tiene promesas de no mantenerte, como dicen, como el más miserable, que Dios tiene promesas de contestar tus oraciones. Pero la exhortación de Él es que tú debes de entender que lo debes de estar esperando para irte con Él.